Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este seminario sobre sistemas de justicia y Corte Constitucional en la propuesta de nueva Constitución, seminario organizado por CLAPES UC. Desde CLAPES hemos hecho un trabajo sistemático y profundo para analizar los diversos temas del actual proceso constituyente. Pero en realidad el trabajo en la temática constitucional lo iniciamos desde mucho antes con columnas de opinión, entrevistas, documentos de trabajo, seminarios y libros. Ya en 2015 y 2016 realizamos diversos seminarios sobre aportes para una reforma constitucional y estos seminarios dieron origen al libro Orden Público Económico y Nueva Constitución, publicado en 2017. Luego hemos tenido un nutrido trabajo de investigación y divulgación durante el actual proceso constituyente, con seminarios, entrevistas, documentos, columnas, incluyendo la reciente publicación del libro Constitución y Desarrollo, argumentos económicos para aprobar o rechazar. En el tema que hoy nos convoca, la propuesta de nueva Constitución transita hacia el inédito reconocimiento en nuestro derecho de los distintos sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que existirán en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia, otorgando jurisdicción a sus autoridades. Tanto la creación del Consejo de Justicia como la consagración de distintos sistemas de justicia implica un profundo cambio de paradigma que transformaría por completo el Poder Judicial chileno, generando múltiples efectos y diversas interrogantes cuyas respuestas han quedado entregadas a la ley. Adicionalmente, nuestro seminario de hoy abordará la propuesta relativa a la Corte Constitucional, órgano llamado a reemplazar el actual Tribunal Constitucional vigente, manteniendo sus funciones en orden a garantizar la supremacía constitucional, pero eliminando las atribuciones relativas al control preventivo de constitucionalidad de proyectos de ley en tramitación. Con el objeto de contribuir a informar a la ciudadanía rumbo al plebiscito del próximo 4 de septiembre, la PSUC ha invitado a 3 destacados expertos, abogados constitucionalistas, para analizar el impacto de esta propuesta constitucional en materia de justicia. Tengo el gusto de saludar a quienes nos acompañarán hoy. Amaya Alves, abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho de la Universidad de York, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Concepción y ex convencional. A Constanza Juve, abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho LLM de la Universidad de Nueva York, máster en Derecho Público de la Universidad Católica, profesora de Derecho Constitucional UC y ex convencional. A Juan José Romero, abogado de la Universidad Católica, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, Master of Science in Regulation en the London School of Economics and Political Science, expresidente del Tribunal Constitucional. Moderará este panel de conversación Karin Moore, abogada de la Universidad de Chile, Master in Business Law de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica e investigadora principal de CLAPES UC. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a este distinguidísimo panel por la compañía. Muchas gracias, Felipe, por esa introducción. Y especiales saludos para quienes hoy día nos acompañan a través del streaming. Y los invitamos, por supuesto, a no solo a atender a las interesantes ponencias y la conversación que hoy día tendremos con estos destacados profesores de Derecho Constitucional, sino también hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas al chat disponible en la web de CLAPES UC, o bien enviándolas al correo clapesuc@uc.cl. Voy a presentar brevemente el contexto general en el que se da el tema que hoy día vamos a conversar: los sistemas de justicia y la Corte Constitucional en la propuesta de nueva Constitución. La finalidad de esto no es más que nutrir a nuestro público que hoy nos acompaña a través del streaming de los elementos esenciales que compone el sistema de justicia en esta propuesta.
Vamos entonces a comenzar con a lo que hacía referencia Felipe hace unos momentos. Los sistemas de justicia contemplados en esta propuesta de nueva Constitución buscan consagrar el pluralismo jurídico, reconociendo la existencia de los diversos sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Felipe decía, esto es un cambio de paradigma, y es así, y es un cambio de paradigma sustancial. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema actual, el Poder Judicial es un pilar del Estado de Derecho, ¿cierto? Que se basa en una jurisdicción ejercida por los tribunales de justicia en base a la ley y respecto de todos los habitantes del país. Los tribunales conocen y resuelven los conflictos de relevancia jurídica con facultades para hacer cumplir lo juzgado. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Probablemente está en esta propuesta de nueva Constitución el reconocimiento de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, que otorgan jurisdicción a las autoridades de esos pueblos indígenas reconocidas por la Constitución y las leyes, no constituyen tribunales. Los sistemas indígenas existirán, dice la propuesta, coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Por lo tanto, tendremos tantos sistemas como pueblos originarios existen, ¿no es cierto? Y adicionalmente nuestro Sistema Nacional de Justicia para la totalidad de los habitantes de nuestro país, los chilenos, ¿no es cierto? El artículo 322 en el inciso segundo lo menciono acá porque me parece que es importante también establecer que en este Sistema Nacional de Justicia los tribunales y funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural, tanto en el tratamiento como en sus resoluciones. Y esto es un punto sustancial, ¿no es cierto?, porque viene de alguna manera a recoger dentro de lo que es el Sistema Nacional de Justicia la necesidad de integrar siempre y permanentemente la interculturalidad. No hay límite en cuanto a las materias que los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas pueden conocer. Tampoco se precisa en el texto los límites en cuanto a la etnia, que finalmente van a quedar sujetos a estas normas. Y por supuesto no se trata de normas codificadas, lo que también supone una dificultad. ¿Qué tribunales integran los sistemas nacionales de justicia? O sea, el Sistema Nacional de Justicia, la Corte Suprema se mantiene. Principalmente me voy a referir a los puntos esenciales. Está integrada por 21 miembros, con 14 años en sus cargos. Esto es una innovación. Jurisdicción sobre todo el país, además de su tarea de interpretación uniforme del derecho. Otra innovación importante es que contará con una sala especializada para resolver impugnaciones deducidas sobre las decisiones jurisdiccionales indígenas, asistida por una consejería técnica de expertos en cultura, derechos propios de cada pueblo originario. Se mantiene la Corte de Apelaciones para resolver impugnaciones contra resoluciones de instancia, ejerce jurisdicción en una región o en una parte de ella, y se crean los tribunales de instancia. Dentro de estos tribunales de instancia, ¿no es cierto?, bueno, se mantienen tribunales civiles, penales, de familia y laborales, pero, tal como les decía, se crean tribunales de instancia vinculados a temas administrativos, tribunales administrativos que conocen las acciones vinculadas a la administración del Estado, tanto en su calidad de demandante como demandado, y se considera un tribunal por región. Estamos hablando de 16, ¿no es cierto? Además, se crean los tribunales de ejecución de pena, referidos entre las muchas competencias que se les asignan a los derechos de las personas que sean condenadas, a los derechos y beneficios que correspondan a los internos y al control judicial de las autoridades penitenciarias. Además, se incrementan de 3 a 16 los tribunales ambientales, quienes tendrán dentro de sus competencias la acción de tutela de derechos ambientales y de la naturaleza, la acción de reparación por daño ambiental y la legalidad de los actos administrativos. Se agregan dentro de las innovaciones los tribunales vecinales, que serán juzgados vecinales y centros de justicia vecinal, destinados a las controversias a nivel comunal, en un procedimiento oral y breve. Además de esto, la propuesta de la nueva Constitución se refiere al Consejo de la Justicia, que ha sido uno de los elementos probablemente más debatidos, ¿no es cierto?, en el último tiempo, justamente porque crea este Consejo de la Justicia para las tareas no jurisdiccionales, administración de recursos económicos, nombramiento y calificación de los jueces,
Se le entrega además la revisión integral de la gestión de todos los tribunales del sistema. Estará integrado por 17 miembros, 8 de los cuales serán jueces, 2 de ellos funcionarios judiciales, 2 de sus miembros elegidos por los pueblos indígenas y 5 por el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones por unanimidad. Este Consejo de la Justicia no existía con anterioridad y viene a suplir en sus funciones administrativas a la Corte Suprema. Finalmente, vamos a referirnos esta mañana a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional viene a reemplazar al Tribunal Constitucional actualmente en funciones y se contempla en la propuesta como un órgano autónomo, técnico y profesional encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución. Tendrá 11 integrantes, estarán 9 años en sus cargos, no son reelegibles y son renovables por parcialidades cada 3 años. Esto es, finalmente, lo que hoy día será el foco de nuestra conversación, puesto que tal como señalaba también en su introducción Felipe Larraín, nos deja abiertas innumerables interrogantes, múltiples efectos, y para eso contamos con la incomparable presencia de 3 académicos dedicados al derecho constitucional y que además participaron de la Convención Constitucional en el caso de Amaya Alves y Constanza Ju. Voy a dar la palabra a continuación a Amaya Alves para que haga su presentación inicial y luego vamos a las preguntas. Adelante, Amaya, muy buenos días, gusto de tenerte acá. Hola, muy buenos días. Agradecer la invitación de CLAPES UC, agradecer a su director, el profesor Felipe Larraín, a Karin Moore, quien tengo el gusto de conocer y con quien fui además compañera hace muchos años en la universidad. Y por cierto, también a Juan José Romero, al ministro del Tribunal Constitucional, y a Constanza Juve, con quien trabajé en la Convención Constitucional. Yo tengo una presentación y aquí todo puede salir mal, pero voy a intentar compartirla. Típico uno muestra las fotos de los niños, pero vamos a ver qué pasa. Y en una de esas lo logramos. ¿Se ve la presentación o todavía no? Sí, no, se ve perfecto, Amaya. Ah, perfecto. Pero ahí sí, ya, perfecto. Ahí sí. Súper. Bueno, comentarles a quienes hoy día nos escuchan que evidentemente una constitución es un texto jurídico, pero que tiene una relevancia porque estructura de alguna manera el poder. Y yo comprendo cuando se señala que hay múltiples interrogantes, yo también las tengo. Yo considero, esa es al menos mi propuesta, que el texto de una constitución y la aprobación de una nueva constitución es un punto de partida, no es necesariamente un punto de llegada. Y entonces quiero debatir o quiero dialogar en relación a algunas de las propuestas en materia de justicia constitucional, que evidentemente en un espacio tan breve no alcanzamos a ver todos sus detalles. Me parece relevante que conversemos acerca de qué elementos contiene una constitución. Y lo digo porque veo a veces en el debate que se considera la constitución como una norma jurídica de unas características distintas, me parece, a la que técnicamente tiene. La constitución, para efectos de su interpretación, tiene elementos subjetivos y objetivos, porque a veces he visto en unas propuestas de interpretación que parten, por ejemplo, del tenor literal del texto, y a mí me parece eso un error, porque no basta con el tenor literal del texto, hay que ver evidentemente el debate que hubo en torno a esa propuesta, hay que ver qué valores constitucionales están siendo puestos, qué objetivo, hay ahí una tremenda literatura en materia de interpretación constitucional, y los elementos que componen un texto constitucional que me parece que no han sido considerados seriamente o con la profundidad que requieren. Yo creo que ahí hay un trabajo para hacer. Evidentemente ese trabajo lo va a tener la doctrina, lo vamos a tener los académicos, pero yo creo que el texto de la Constitución evidentemente es mucho más que su tenor literal. Habla de las razones que llevaron a esa propuesta, de si subyace al texto de la Constitución un consenso social. Evidentemente también las constituciones tienen un lenguaje que es, se puede denominar de textura abierta. O sea, es posible leer entre líneas de un texto constitucional. Y me parece que, seguramente también por falta de tiempo, no ha habido espacio para hacer esa tarea. Y yo creo que como academia, como doctrina, nos debemos ese ejercicio intelectual.
y pienso que, bueno, espero que haya espacio para hacerlo. También contarles que es importante señalar que la Constitución no solamente es esta mega o metanorma que establece nuestro actuar, que establece la estructura, el formato de nuestra convivencia democrática, sino que al menos también en Chile, porque esto no es aplicable a todos los países de igual forma, es un texto jurídico positivo, o sea, es un texto de aplicación directa. Esto se debate, ¿no? Esto no es una materia que sea pacífica en todo el mundo, pero se entiende que en Chile al menos se aplica directamente la Constitución, y eso se comprueba a través de la Declaración de la Supremacía Constitucional, siendo la Constitución la cima de la pirámide normativa, cuando se habla que la Constitución obliga a toda persona, institución o grupo, y lo hemos visto también en la aplicación del catálogo de derechos fundamentales cuando se invoca directamente el texto constitucional. En nuestra actual Constitución eso se puede derivar del artículo 6º, en la propuesta nueva, digamos, al menos habría dos artículos, yo diría el artículo 16 y el 307, que hablan justamente de esta aplicación directa, de este modelo de aplicación directa. También creo que es importante indicar que la interpretación constitucional tiene algunas particularidades, y a eso me refería. La Constitución es un marco de actividad política, y no todas las normas, y esto también es importante, no todas las normas suponen que se trata de regla. En algunos casos existen mandatos de optimización, o sea, mandatos de trabajo posterior, y generalmente a eso se refiere el catálogo de derechos fundamentales o los principios constitucionales. Por eso a veces llama la atención cuando se pide, en el marco de la propuesta constitucional, que estuvieran dados todos los detalles de la misma. No está pensado para que sea así. Las constituciones establecen, podríamos denominar, hojas de ruta, o sea, hacia dónde queremos avanzar. No es que hayamos llegado a la culminación de ese avance, simplemente existe una idea, un consenso constitucional que luego hay que construir a través de leyes o a través de políticas públicas. Por cierto, la Constitución aspira a resolver problemas de relevancia jurídica. Hay una serie de problemas que pueden tener otro carácter, problemas, pero no necesariamente todos ellos van a tener acogida en la Constitución. No es que la Constitución deba resolver en detalle cada uno de los problemas de quienes habitamos en Chile. Sin duda alguna, la Constitución tiene algunos mandatos centrales, tiene que fijar un mapa, una ruta, una guía, pero luego evidentemente hay todo un ordenamiento que es de índole subconstitucional, que tiene que abordar con detalle cada uno de esos elementos. Y por cierto, como ya señalé, algunos valores constitucionales o principios constitucionales van a tener un desarrollo posterior. Y en ese sentido me pareció que quizás podían haber, voy a tocar 3 temas porque el tiempo que tenemos es bien acotado. Con respecto al sistema de justicia, es el capítulo 9 de la Constitución que se propone, va de los artículos 307 al 349, y si pensamos en un primer problema de relevancia jurídica que se intenta resolver, se pide o se establece este Consejo de la Justicia para asegurar la independencia interna de los jueces. Señalar que la estructura piramidal de nuestra Constitución viene desde la Constitución de 1823, y la verdad es que del modo en que estuvo estructurada en la Constitución de 1833, en la de 1925 y en la de 1980, obedecía a una, podríamos decir, arquitectura del Poder Judicial que hoy día no corresponde realmente a lo que existe. Hoy en día hay una gran base por numerosísimos tribunales de distinta índole, y eso que denominamos la carrera funcionaria judicial ha cambiado mucho en los últimos, yo diría, 20 o 30 años, y desde la petición de los propios asociaciones de magistrados y otros órganos gremiales, estaba la idea de que el gobierno judicial no quedara o no se permaneciera, como ha sido en los últimos 150 años o más, en manos de la Corte Suprema. Les parecía que era importante crear este órgano, que por cierto es perfectible, para asegurar la independencia judicial interna. Karin dio buena cuenta de su integración, así que yo creo que no es necesario volver a eso, pero por cierto sería interesante quizás que hablemos de cuáles serían los modelos de derecho comparado. Solo a título de información, este órgano existe en las constituciones de Alemania, de Bélgica, de España, de Francia, de Grecia, de Italia, de México, Paraguay, Portugal, Sudáfrica y Tailandia, entre otros países, y entonces seguramente de esos ejemplos de derecho comparado podemos
sin duda alguna, buscar algunos elementos interesantes para la conversación. Después, otro elemento importante que también está en el capítulo de sistemas de justicia, dice relación con la idea del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico se aborda expresamente en el artículo 322, y quizás es importante porque no he visto que exista esta conversación. Primero que nada, el pluralismo jurídico es un fenómeno dentro del derecho público, del derecho constitucional, que ha estado presente en el mundo, yo diría, en los últimos 50 años, con fuerza a partir de algunos documentos jurídicos de Naciones Unidas, pero también se ha dado como fenómeno en múltiples países. El que yo conozco más por mis estudios de doctorado es el caso de Canadá, pero por cierto hay muchos otros ejemplos que son relevantes también. Y el pluralismo jurídico, en definitiva, es superar la idea de que hay un solo ordenamiento de índole occidental, en general codificado y escrito, y reconocer que fruto de los movimientos de conquista, de colonia, el actuar de los imperios durante principalmente el siglo XIX y con antelación a ello, fue impuesto un ordenamiento jurídico que significó invisibilizar otros ordenamientos preexistentes. Y entonces en los últimos 50 años, junto con la aprobación del convenio 107 de la OIT y después con el convenio 169 de la OIT, se reconoce a los pueblos originarios como sociedades permanentes, y entonces la pregunta razonable de formularse es si el reconocer a los pueblos originarios como sociedades permanentes supone también reconocerles el derecho a un ordenamiento jurídico propio. Pero esto hay que mantenerlo en perspectiva. A mí me parece que se ha utilizado de una manera bastante desproporcionada. En Chile se autoidentifican como miembros de pueblos originarios el 12,7% de la población, de acuerdo al censo del año 2017. Y entonces estamos hablando de reconocer la pluralidad, pero manteniendo, por cierto, la integración de la sociedad chilena. Más del 80% de los chilenos no se autoidentifican como miembros de un pueblo originario, y por ende el sistema jurídico que se va a aplicar a la inmensa mayoría de la población es el sistema jurídico chileno de la manera que se propone en la nueva Constitución. Lo que pasa es que esta igualdad jurídica sustantiva supone reconocer que hay personas que, pudiendo autoidentificarse como miembros de pueblos originarios, y evidentemente la autoidentificación tiene requisitos, no solamente decir que uno es parte del pueblo originario, hay elementos que el derecho internacional de los derechos humanos establece como estándar al respecto, puedan tener unas normas jurídicas propias. Esto no es novedad tampoco de esta Constitución. La ley indígena lo reconoce, la ley Pascua desde 1966 también tenía algunos de estos elementos respecto al pueblo Rapa Nui. Hay numerosas normas que reconocen la posibilidad de un derecho propio, pero hay que mantenerlo en perspectiva, no es lo que se va a aplicar a la inmensa mayoría, y además solo hay una norma que lo refiere. Yo creo que esto es justamente uno de los ejemplos en que la construcción de un modelo de pluralismo jurídico es un punto de partida muy mínimo, muy limitado, que tiene que ser debatido, que tiene que ser construido y que tiene que ser, por cierto, perfeccionado. Las decisiones de este sistema las revisa la Corte Suprema, no es así que no tengan límites. Los límites están establecidos específicamente, es que en los artículos 309, 311 y 312, y por cierto que supone estar, yo diría, conscientes, abordar la existencia de un estándar de civilización impuesto que ha homologado a todos los ordenamientos bajo un ordenamiento, yo diría un ordenamiento mayor. Y por cierto, quien no estime que eso es así, va a ser seguramente muy contrario a la posibilidad del pluralismo jurídico. Me pareció interesante, solo me voy a tomar 2 minutos más, Karin, para no pasarme del tiempo. Esto está ocurriendo en muchos países. Yo señalé el caso de Canadá. Hay un mandato que es interesante del año 2015, o sea, bastante reciente, de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que hace un llamado, por un lado, y en este sentido esto es un proceso que solo marca un punto de inicio. Esto tiene que tener un proceso en Chile que no sabemos realmente cuánto tiempo va a tomar, a lo mejor una generación completa. Por un lado, a los abogados y a las organizaciones gremiales, porque esto supone, si decimos que los ordenamientos jurídicos de los pueblos originarios existen, habrá que estudiarlo, habrá que conocerlo, habrá que valorarlos. Y por lo tanto se hace un llamado, por un lado, a las organizaciones gremiales de abogados, podríamos llamar a los colegios de abogados, y por otro lado a las facultades de Derecho. Y el efecto de esto, al menos en Canadá, ha sido que a partir del año 2018 se imparten todas las facultades de Derecho
por lo menos de Ontario, que es el lugar que yo conozco, pero entiendo que es extensible a todo el país, una asignatura obligatoria de la carrera que se denomina Ordenamientos Jurídicos Indígenas. Y el límite, y lo dice expresamente la Constitución que se propone, son los tratados de derechos humanos, los estándares internacionales de derechos humanos, así que tampoco no pensemos en prácticas barbáricas o en prácticas que no están sujetas a revisión. A mí me parece que eso también es un poco lo que hemos denominado el estándar de civilización. Y con respecto a los órganos autónomos, Karin también señalaba una buena parte de los elementos de lo que se propone está en el capítulo de órganos autónomos constitucionales, en los artículos 350 al 382, y específicamente la Corte Constitucional se propone en el artículo 377 al 382. Contarles que esto fue objeto de bastante debate dentro de la Convención Constitucional. Yo diría que el problema de relevancia jurídica que se intenta resolver es el control de constitucionalidad, y el valor y principio que requiere, por cierto, un desarrollo posterior es la supremacía constitucional. Hay algunas diferencias en la integración, quizás las diferencias más importantes están sujetas al término del control preventivo, porque había bastantes objeciones respecto a lo que se llama la objeción democrática al respecto, y respecto al control a posteriori, hay yo diría un giro hacia un paradigma distinto en que se engarza, yo creo de mejor manera, la función de la tutela de derechos fundamentales con el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Eso es, yo creo que hay otros temas que podríamos seguir debatiendo con posterioridad después de escuchar a Constanza y a Juan José Romero. Yo creo que es importante quizás hablar de las normas transitorias. Me encantaría escuchar la opinión si le parece que el modo que se ha establecido la transición es adecuado a las causas que conoce la Corte Constitucional hoy en día. Eso, muchas gracias. Y, Karin, solo si puedo terminar, perdón. Sí, claro. Perdón. No, es que yo quería señalar, porque a veces me preocupa un poco la interpretación constitucional que se hace del texto. La Constitución, como señalé, es esta super norma, pero tiene un lenguaje críptico, y ese lenguaje de textura abierta hace que tengamos que darle una lectura sistemática. Yo creo que no podemos tomar una línea de la Constitución y dar eso como realmente el consenso constitucional que se intenta avanzar. Yo creo que hay que intentar darle a la Constitución en su conjunto una lectura por parte. Yo creo que eso es un deber que tiene la doctrina. Creo que tenemos que también examinar la historia constitucional de Chile para dar argumentos que nos parezcan razonables a la realidad chilena, y creo que hay que evaluar, yo al menos lo hago positivamente, que el derecho internacional de los derechos humanos sea reconocido como parte del ordenamiento constitucional en esta Constitución, en el artículo 15, y si le dé rango constitucional a esos tratados. A mí me parece que abre todo un ámbito que hasta hoy día ha sido muy subvalorado respecto del ordenamiento constitucional. Eso ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Amaya, muy interesante. Ciertamente las constituciones son textos normativos de lectura abierta, como decía Amaya, y esta interpretación normativa es un acto técnico que requiere precisión. Parte de los conceptos que han quedado de las palabras de Amaya Alves, a quien agradezco por su ponencia. Voy a presentar ahora y voy a dejar con ustedes a Constanza Huber, profesora de Derecho Constitucional. Ya la había presentado el profesor Larraín. Constanza, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias también a Claves y a Felipe y a José y a Maya, tanto tiempo. Yo no voy a ser tan quizás matea como Maya, no voy a hacer presentación, pero voy a tratar de tocar algunos puntos que me parece interesantes de tratar para la discusión de hoy día. Primero, bueno, respecto a los sistemas de justicia, yo diría como contexto, ¿verdad?, que hay dos grandes conceptos y principios en materia de poder judicial que es importante tener en cuenta. Primero es la independencia, ¿cierto? Es decir, la independencia del poder judicial de los demás poderes del Estado. Y en segundo lugar, obviamente, la imparcialidad de los jueces, ¿verdad?, al momento de resolver un conflicto jurídico. Y hago este contexto porque desde mi punto de vista la independencia del Poder Judicial se ve claramente afectada en la Constitución de la Convención y voy a explicar por qué tengo esa preocupación. Voy a plantear
4 o 5 puntos, dependiendo cómo vaya en el tiempo, pero lo primero, ¿cierto?, es que se pone fin al Poder Judicial como lo conocemos, ¿ya? Desaparece el Poder Judicial como poder del Estado, desmembrándolo en múltiples sistemas de justicia, y la Corte Suprema pierde algo que hoy día tiene, que es bien relevante, que no es solamente un tema más bien jurídico, sino que es un tema también político, que es de representación y vocería de un Poder Judicial que pasa a no existir, con lo cual cada juez queda entregado a su propia suerte frente a posibles presiones que puedan ejercer los demás poderes públicos. Por eso, insisto, independencia del poder, o la independencia del Poder Judicial tiene que ver con la independencia respecto a los demás poderes del Estado. Desde mi punto de vista esto es muy grave, porque un juez que no cuenta con el respaldo institucional del Poder Judicial frente a estas presiones obviamente ofrece menos garantías de imparcialidad a los ciudadanos. Y eso obviamente viene a afectar entonces el segundo principio que yo señalaba anteriormente, que es esencial en materia judicial y en materia principalmente de lo que tiene que ofrecer, ¿verdad?, el Poder Judicial. Eso yo les diría que es el primer punto, ¿cierto? Se reemplaza el Poder Judicial por sistemas de justicia y desaparece el Poder Judicial como lo conocemos. El segundo elemento, que esto ya lo nombraba Karin, también algo señalaba Maya antes, tiene que ver con el Consejo de la Justicia. Y aquí nuevamente vuelvo al centro, vuelvo al paraguas general. Desde mi punto de vista, un aspecto de afectación de esta independencia es este órgano, ¿ya?, que aún cuando señala que su rol es fortalecer la independencia, de hecho lo dice de manera explícita, que el rol del Consejo de la Justicia es fortalecer la independencia, la verdad es que, y esto me voy a tomar quizás una licencia en esto, pero me parece que esto es uno de los ejemplos que cruzan, ¿verdad?, en distintos elementos de la Constitución, donde la letra chica pareciera que es más grande que el titular. O sea, es verdad, ¿cierto?, que se dice que tiene que fortalecer la independencia, pero cuando uno ve la integración del Consejo de la Justicia, se da cuenta que más que fortalecer la independencia, se transforma este Consejo de la Justicia en un órgano de naturaleza político-administrativa que está a cargo de algo que es muy relevante, que es el nombramiento, que es la formación, la disciplina de los jueces. Entonces, a mí la preocupación que tengo en ese sentido es que los jueces puedan sentir que tengan pocos incentivos para atreverse y fallar de forma contraria a los poderes políticos o a los pueblos indígenas eventualmente. Karin ya dijo cómo era la integración. Son 17, ¿cierto?, miembros de los consejos de la justicia. Yo solamente me quiero detener en 2 elementos en relación con esto, porque Karin ya lo explicó bastante bien. Lo primero es que hay 2 representantes de pueblos indígenas dentro de este Consejo de la Justicia, que, insisto, ¿cierto?, va a ser el órgano encargado del nombramiento, la formación, la disciplina de los jueces. Acá me llama la atención que existan escaños reservados para pueblos indígenas en este órgano, si es que el Consejo de la Justicia solamente va a ejercer funciones respecto del sistema nacional de justicia, no respecto a los sistemas jurídicos indígenas. Entonces, estos 2 representantes de pueblos indígenas, la verdad es que es un escaño o escaños reservados que simplemente no tienen una razón de ser, no hay una argumentación quizá que pueda ser sólida para su integración. Y lo segundo es que se establece una minoría de jueces en la integración del Consejo de la Justicia. Son 17 y solamente 8 van a ser jueces como tales. Y aquí yo hago acá un punto de que la Convención desconoció las recomendaciones de académicos, de la Comisión de Venecia, de la propia Corte Suprema, en orden a establecer un mayor número de jueces en el Consejo de Justicia. Y aquí la experiencia internacional demuestra que un consejo compuesto por una minoría de jueces puede devenir nuevamente en algo que señalaba anteriormente, en una captura política, dañando por supuesto la institucionalidad, especialmente tomando en cuenta que hay otros 5 miembros que lo elige el Congreso de Diputados, la Cámara de las Regiones, hay 2 funcionarios que no son jueces, sino que son funcionarios de los sistemas de justicia. Entonces, finalmente el riesgo de captura política puede ser muy, muy grande, ¿ya? Acá se habla mucho, yo le he escuchado esto a un gran amigo mío, así que no lo estoy pelando, pero es un gran amigo mío que a él lo que le preocupaba, Andrés Cruz, ¿cierto?, que sabe mucho de estos temas, también exconvencional constituyente por la región de Amaya, y él lo que le preocupaba respecto del sistema de nombramiento actual de los jueces es el llamado besamano, ¿cierto?, el hecho de tener que pedirle la anuencia, ¿verdad?, a los jueces como para poder ascender en la carrera judicial. Y yo comparto esa preocupación. El gran problema es si muchas veces la solución puede ser, o el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque resulta que si vamos a tener una gran mayoría de miembros del Consejo de la Justicia que van a estar fuera de la lógica de los sistemas de justicia, o sea, que no vienen de una carrera, bueno, vamos a terminar teniendo varios besamanos a diferencia de lo que era antes. Entonces, evidentemente que el sistema no es perfecto, el punto es si solucionamos el problema con esto o lo agrandamos. Desde mi punto de vista, se agranda el problema.
Un tercer elemento, ¿cierto? Ya habíamos hablado del fin del Poder Judicial, el Consejo de la Justicia como un órgano más bien politizado. Lo tercero, se establece un límite para los miembros de los tribunales superiores de justicia, que son de 14 años para ejercer como ministro de, por ejemplo, la Corte Suprema, desde el nombramiento. Y yo me pregunto, ¿cierto? ¿Por qué razón? ¿Por qué ese límite? Si no hay incentivos quizás para empezar a hacer una carrera en los tribunales superiores de justicia siendo quizás más joven, ¿verdad? Y la realidad es que tal como ocurrió con otras instituciones y otras decisiones, no hubo argumentos muy sólidos para establecer este límite. Y a mí me preocupa nuevamente por la misma lógica de la captura política. ¿Qué hace ese juez que ya fue ministro de la Corte Suprema y que ya tiene 14 años? Bueno, evidentemente que ahí no necesariamente va a ser un punto que es positivo y, como dije anteriormente, no hay una razonabilidad real en esto. Como cuarto punto, porque todavía me quedan unos minutitos, se establecen los distintos sistemas de justicia indígena. Esto lo dijo muy claramente Karin. ¿Cuántos? Bueno, podrían haber hasta 12, ¿cierto? El chileno y los 11 de indígenas, en la medida de que cada uno de los pueblos y naciones indígenas quisiera tener su propio sistema de justicia, ¿cierto? Porque puede que no quieran tenerlo. Y hay personas que sostienen, pero ¿qué importa esto? Si hay otros países que tienen este pluralismo jurídico, tienen estos distintos sistemas de justicia. Bueno, respecto a eso es importante tener en consideración lo que dice el texto, pero también, como decía Maya, no solamente hay que quedarse con lo que dice, sino que con lo que no dice, ¿ya? Y con lo que se rechazó directamente, ¿cierto? Y aquí yo creo que hay 3 puntos que son relevantes, o 4 en realidad. Primero, falta de límites, ¿ya? O sea, se establece que la jurisdicción, ¿cierto?, va a ser ejercida por las propias autoridades indígenas, es decir, no por un juez profesional, pero no se determina qué tipo de autoridades, no se determinan los requisitos, no se establecen los conflictos de competencia entre las propias autoridades, no se establecen los límites territoriales y temporales. Eso se podrá dejar a la ley, pero al menos algo se debió haber establecido, desde mi punto de vista, generando una innovación como esta en la Constitución de la Convención. Segundo, tampoco se delimitan las materias, ¿ya? Los sistemas jurídicos indígenas tienden a solucionar problemas entre indígenas, primero, y problemas que tienen que ver más bien con aspectos comunitarios. Pero acá se puede ampliar, eventualmente, si la ley no dice lo contrario, materias civiles, ambientales, familia, penales, y obviamente ahí se abre una incertidumbre no menor. No estoy diciendo que necesariamente eso vaya a ser así, pero también se debió haber descartado por lo menos ciertas materias que derechamente estos sistemas de justicia indígena no debían ver, como por ejemplo los temas penales. Entonces, esto produce finalmente una incertidumbre respecto al derecho aplicable al caso concreto. Lo tercero, ¿cierto?, y va a haber un gran problema práctico, se produce porque la población indígena es bastante disímil en Chile. No es que estén concentrados, ¿verdad?, en determinadas comunidades necesariamente. Hay una distribución territorial y esto obviamente puede terminar generando puede terminar complejizando la aplicación de la norma. Y finalmente se amenaza con establecer diferencias arbitrarias entre las personas, es decir, personas que se encuentran en iguales circunstancias, se puede terminar aplicando un tratamiento distinto. ¿Y esto por qué? Porque hay un artículo que es bien complejo, que es el 322, numeral 2, que dice lo siguiente: cuando se trata de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, ¿cierto? Tomando en consideración las costumbres, tradiciones, protocolos, ¿verdad?, y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. Entonces, finalmente esta perspectiva, al igual que es la perspectiva también del enfoque de género, puede terminar condicionando la manera en que los tribunales terminan resolviendo los conflictos jurídicos, con lo cual obviamente se afecta algo que es esencial, ¿cierto?, en la justicia, que es que la justicia es ciega, ¿cierto? La justicia es ciega, entonces, porque habla de la resolución de la materia de las competencias, no solamente en el tratamiento o la aproximación intercultural. Y aquí voy cerrando, me voy a saltar un elemento, y podemos conversarlo si quieren después, en materia de sistemas de justicia, pero me voy a detener solo 2 minutos en Corte Constitucional. Así como la independencia se pone en riesgo en materia de poder judicial o sistemas de justicia, en materia del control de constitucionalidad se termina con un contrapeso que desde mi punto de vista ha sido un avance en la materia de poder generar un contrapeso efectivo con respecto al Congreso tanto ex ante como ex post. Se reemplaza el Tribunal Constitucional por una Corte Constitucional, pero no solamente un cambio de nombre, ya que se le quitan atribuciones que desde mi punto de vista son esenciales. Primero, se elimina completamente el control preventivo, ¿cierto? Con lo cual, obviamente, el rol que tenía el Tribunal Constitucional, que era evitar que el Congreso, ¿cierto?, se pasara de la raya, entendiendo que la raya era la Constitución, bueno, ahora ya no lo va a poder hacer, ¿cierto? No solamente en materia obligatoria, que desde mi punto de vista había que eliminarlo, pero tampoco en materia facultativa. Y encuentro el control represivo, fíjense, que a primera vista el borrador constitucional como que lo conserva, pero la inaplicabilidad como la inconstitucionalidad.
pero la realidad es que las partes del juicio pierden el derecho de pedirle a la Corte Constitucional que revise la constitucionalidad de las leyes, ¿ya? Y esto obviamente genera, lamentablemente, una precarización de los derechos de las personas. Se termina con el empoderamiento ciudadano de poder ir directamente a la Corte Constitucional, y solamente a modo de ejemplo, esto es una estadística y que se plantea en la cuenta pública, que Juan José Romero lo podrá decir mejor. En el año 2021, las partes presentaron 2.596 acciones de inaplicabilidad ante el TC. En el mismo periodo, los jueces solicitaron la acción de inaplicabilidad solo 10 veces. Entonces, finalmente, en la práctica lo que se está haciendo es eliminar de facto, de alguna forma, ¿cierto?, el control represivo de constitucionalidad de las normas. Otro tema que me preocupa, pero lo voy a dejar solamente enunciado para no pasarme más del tiempo, es el principio de deferencia al órgano legislativo. O sea, este es un principio que ha estado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero otra cosa distinta es dejarla explícita en el texto, porque evidentemente se condiciona las decisiones eventuales de la nueva Corte Constitucional. 3 reflexiones finales breves. La Constitución nace para limitar el poder. ¿Para qué? Para proteger a las personas. ¿Cómo se limita el poder? Separando. Y en esto es esencial la independencia del Poder Judicial, que desde mi punto de vista se precariza en la propuesta de la Convención. En materia de control de constitucionalidad se termina con el preventivo, se deja disminuido hasta la más mínima expresión el represivo, con lo que retrocedemos y terminamos con un contrapeso, que tampoco colabora con una adecuada limitación del poder. Y finalmente, si hay algo que queda claro respecto a la propuesta de la Convención, es que está lleno de aristas, llena de interrogantes, llenas de dudas. El hecho que existan tantas interpretaciones, y estamos recién partiendo, evidentemente va a generar incertidumbre cuando la Constitución como norma fundamental debiera transmitir todo lo contrario, debiera transmitir ciertas certezas y claridad respecto a las reglas básicas del juego. Eso por mi parte, Karin, muchas gracias, y gracias también por permitirme pasarme un minutito. Muchas gracias, Constanza. Muy interesante todo lo que nos has dicho. Varios puntos que destacar: independencia del Poder Judicial, Consejo de la Justicia como un órgano politizado, límites, ¿no es cierto?, a la carrera de los jueces de la Corte Suprema, los sistemas de justicia indígenas con sus falencias, la Corte Constitucional como contrapeso efectivo al Congreso. Y ciertamente las reflexiones finales muy interesantes, las agradecemos mucho, Constanza. Voy a dar la palabra ahora al profesor Juan José Romero, expresidente del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, Juan José, mucho gusto de saludarte. Buenos días, agradezco la invitación de CLAPE UC, la que individualizo en la persona de su director Felipe Garrey, y de ti, Karin, como investigadora principal. Asimismo, aprovecho a saludar muy cordialmente a mis distinguidas copanelistas, a quienes de verdad yo creo que corresponde agradecer el esfuerzo que no tengo dudas desplegaron en el ejercicio de su labor como convencionales. Nadie agradece estas cosas, ¿eh? Y siempre es útil hacerlo porque ellas saben muy bien todo lo que se esforzaron. Voy a seleccionar algunos pocos temas para comentar e intentar proporcionar algunos elementos de juicio de cara al plebiscito e incluso más allá en el tiempo. Y bueno, y voy a comenzar con la propuesta referida a la Corte Constitucional. Si bien se declara la desaparición del Tribunal Constitucional, lo que se propone en realidad es más bien un ajuste a lo existente. Y creo que Chile merece contar con un órgano especializado y autónomo que cuide que los preceptos de una constitución se cumplan, cualquiera sea esta. Aún así, dada mi experiencia de casi una década como juez constitucional, debo advertir sobre al menos 2 cambios que considero inconvenientes. El principal dice relación con la acción de inaplicabilidad. Ustedes no creerían la gran cantidad de situaciones distintas que pueden producirse en el que una norma legal que ha de ser aplicada por un juez puede provocar una vulneración a los derechos constitucionales de una persona que es parte de un juicio. La enorme mayoría de las veces, el Tribunal o Corte Constitucional resuelve casos poco conocidos, con poco impacto público. Pero quiero decirles lo siguiente: estos casos poco conocidos y de bajo impacto público pueden cambiarle la vida a un individuo, a una persona, familia, hogar,
pequeña empresa, bueno, en algunos casos organizaciones de mayor tamaño. Y eso es importante tenerlo presente. El corazón de la labor que realiza el Tribunal Constitucional está precisamente en conocer y resolver requerimientos de inaplicabilidad de leyes. Más del 95% de las causas que el tribunal conoce son requerimientos de inaplicabilidad. Desafortunadamente hay un pequeño cambio contenido en el texto de la nueva Constitución que se propone que, sin embargo, implicaría, creo yo, una grave herida a la judicatura constitucional. Y en último término, a la oportunidad que tienen las personas de que una constitución los proteja de la aplicación de una ley de efectos inconstitucionales. ¿En qué consiste este pequeño pero gran cambio? Ya se dijo, por quien me precedió en la palabra, la propuesta cercena la posibilidad de que las personas que sean partes de un juicio puedan recurrir directamente a inaplicabilidad ante la Corte Constitucional. De aprobarse, solo el juez podrá hacerlo. Será él quien tenga la llave. Y los datos muestran, como ya se dijo inequívocamente, que los jueces y tribunales ordinarios son reticentes a requerir del Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre si la norma que están acostumbrados a aplicar pueda o no generar un efecto inconstitucional. Y no los culpo. Ellos están acostumbrados, están entrenados para aplicar la ley vigente y no para reflexionar sobre si esa ley puede o no tener un problema de constitucionalidad. Carecen de incentivo para ello. Y presten atención, y lo quiero volver a repetir. Confirmo la cifra que se dio. Colocado de otra manera, efectivamente se presentaron en total 2.606 requerimientos de inaplicabilidad, solo 10 de jueces o tribunales. Y esto nos indica que es altísimamente probable que esta importante puerta de revisión constitucional de leyes se abra muy pocas veces, y con ello se restrinja significativamente una valiosa vía de protección constitucional. Equivocadamente, algunos piensan que la inaplicabilidad es un mecanismo que favorece un uso estratégico por las partes para dilatar juicio. Me temo que este tipo de afirmación desconoce que cada vez que se presenta un requerimiento de inaplicabilidad, el Tribunal Constitucional coloca en operación un mecanismo de entrada que, a modo de filtro, distingue entre aquellos que no están razonablemente fundados y los que sí lo están, y que continúan su tramitación para ser resueltos por el Pleno de Ministros, en cuyo caso, ojo, es común y necesario que se suspenda el proceso ante la justicia ordinaria para evitar que, en caso que se declare la inaplicabilidad, esta pueda tener algún efecto práctico. Cuando asistí a exponer a la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional, en lo que debo decir me trataron muy bien, muy respetuosamente, subrayé que con independencia de la preferencia que se tenga por uno u otro modelo legítimo, era conveniente hacerse cargo de la realidad que nos muestran los datos objetivos al momento de proponer cambios. Las simples percepciones nos pueden llevar a equivocaciones, y mucho me temo que esta es una de ellas. Paso a un segundo tema, y que dice relación con el control preventivo de proyectos de ley. A diferencia de lo que pudieran pensar, no voy a defender el control preventivo sustantivo de constitucionalidad de proyectos de ley, algo que ha resultado de verdad muy complejo para la actual Corte Constitucional, al obligarla a veces a decidir asuntos de alto impacto público respecto a los cuales pueden existir posiciones antagónicas, ambas plausibles, y en un momento del tiempo en donde el conflicto está muy álgido. Lo que sí voy a defender, en cambio, es la conveniencia de que se puedan revisar durante el transcurso de la tramitación legislativa los reparos que puedan formularse
por el presidente de la República o por una minoría parlamentaria por eventual incumplimiento de las reglas constitucionales de tramitación legislativa. Esto es esencial para el resguardo de la fidelidad de la acción democrática. La eliminación de esta atribución, lo que considero un error, es cierto, podría remediarse en algo haciéndose uso de la facultad que tendría la Corte de dirimir conflictos de competencia entre el presidente de la República y el Congreso de Diputadas y Diputados y o Cámara de las Regiones. Pero se trataría de una solución parcial e imperfecta. Además, les quiero decir, bueno, para seguir con evidencia empírica, que no hay que exagerar, porque los parlamentarios de todos los sectores políticos han estimado necesario recurrir al TC para reparar vicios de forma. Y además quiero decirles que el examen sobre el respeto o no de las reglas constitucionales de tramitación de proyectos de ley, al estar redactadas con un mayor nivel de precisión, resultan más sencillas de resolver. De hecho, muchas veces se resuelven por una sólida mayoría y no por empate o algo parecido. A ver, utilizando una metáfora, en un partido de fútbol, el árbitro debe cuidar que se respeten las reglas del juego durante el transcurso del partido, no una vez que ésta haya terminado. En el caso que comento, se trata de las reglas del juego democrático en la elaboración de leyes. Finalmente, unas pocas palabras sobre el Consejo de la Justicia y la independencia de los jueces. Ahí me dirán cuánto tiempo me falta. A ver. Poco, Juan José. Estamos Poco, en el muy bien. pero vamos con ese Consejo de la Justicia. Sí, a ver. Desde lo más importante aquí es la independencia de los jueces. Ojo, no discuto que a nivel institucional también importa la independencia, pero al final los que fallan son los jueces. Entonces, desde el punto de vista de la independencia interna de los jueces, ha existido una constante preocupación por la interferencia en el ejercicio de la función judicial, que significa el hecho de que las facultades de nombramiento, promoción y disciplina recaen en los tribunales superiores. Esta estructura concentrada, jerárquica, genera eventualmente, bueno, algunos podrán decir más que eventualmente, un sistema o un temor o un riesgo que es más que teórico de recompensar o castigar a los jueces de tribunales inferiores por sus decisiones. Hay facciones, eso no lo neguemos. Hay facciones, hay algún grado de amiguismo en la carrera, en la promoción funcionaria. Y desde el punto de vista de la independencia de todos los jueces respecto a presiones externas, yo creo que no hay que olvidar que hoy quien designa a todos los jueces es el presidente de la República. Parcialmente en el caso de la Corte Suprema, o sea, no nos olvidemos de eso. Aquí la solución propuesta por el Consejo de la Justicia, claro, saca, como se dijo, las funciones no jurisdiccionales y se hacen recaer en un Consejo de la Justicia. Cierto, no es parte de nuestra tradición jurídica, implica un cambio de enorme magnitud, pero a ver, yo creo efectivamente que se exageró. Yo creo que no está necesariamente por un camino equivocado, pero creo que se le entregaron quizás demasiadas facultades. Yo por de pronto no veo qué tenga que hacer el Consejo de la Justicia nombrando jueces que no pertenecen al Sistema Nacional de Justicia, por de pronto. También hay que decir de que la Corte Suprema no propuso algo muy distinto. No es necesario que uno esté de acuerdo con lo que diga la Corte Suprema, pero hay que tenerlo presente, con el objeto de matizar un poco lo que ocurre. En definitiva, hay riesgos, hay oportunidades de beneficio. Creo que se exageró con respecto a la concentración de funciones. Y es cierto, o sea, hay un riesgo, es muy atractivo poder interferir en un consejo tan poderoso, y hay que tenerlo presente. Eso podría decir. Muchas gracias, Juan José.
tomo inmediatamente tu comentario final y te pido una conclusión para dar la palabra a tus copanelistas. ¿Esta propuesta socava la independencia del Poder Judicial? No, yo no me atrevo a hacer esa aseveración. No. Aquí, ojo, en primer lugar, no hablemos tanto de la independencia del Poder Judicial, hablemos de la independencia de los jueces. Esa es la más importante. Ojo con eso, esa es la más importante. ¿Puede haber interferencia? Claro que puede haber. Hoy existe interferencia. Y efectivamente no vamos a negar de que hay un riesgo enorme por la alta concentración de poder que existe en este Consejo de la Justicia. Eso genera un riesgo probablemente innecesario. Yo no habría llegado a tanto. A ver, en estos cambios de gran envergadura, yo creo que hay que ser cauto. Uno tiene que avanzar por un camino con un poco más de progresividad. De lo contrario, claro, parece excesivo o enormemente riesgoso determinadas estructuras, determinados cambios. A ver, para terminar, quisiera decir algo, punto de partida. A ver, eso yo puedo entender de que en algunos planos tiene todo el sentido del mundo. Pero cuando estamos hablando de temas orgánicos, estructuras orgánicas, a nivel de justicia y también en otros planos, hay que tener mucho cuidado. Porque a nivel orgánico de cuáles son las reglas del juego para poder impartir justicia, uno tiene que tener seguridades. Y no solamente seguridades para el juez, en último término son seguridades para las personas que recurren a la justicia. Entonces, este punto de partida, a veces, y esto no puedo explayarme, es particularmente evidente en el caso de sistemas de justicia indígena, pasa a ser algo experimental. Y tener consideración, y tener algo experimental, que no necesariamente o no únicamente reconoce lo existente, es bien complejo, Juan José, sí. por tiempo, te interrumpo. Efectivamente es un tema donde no hay una sola mirada. Están las visiones, por ejemplo, que hemos leído en la prensa, ¿no es cierto? Milton Huica, una mirada sobre la independencia de los jueces que asegurada en este texto, a diferencia de lo que opinan otros presidentes del Tribunal Constitucional, expresidentes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, ¿no es cierto? O el mismo Cristian Riego, que se refería también al Consejo de la Justicia como un órgano todopoderoso que más es lo que debilita al Poder Judicial que lo que lo fortalece. Constanza, respecto del derecho penal, que ha sido una de las materias probablemente que más preocupa dentro de las preguntas que hemos recibido. ¿Qué pasa con el derecho penal en la aplicación respecto del Sistema Nacional de Justicia versus el derecho de los pueblos indígenas? ¿Por qué se dejó fuera? A ver, yo creo que primero quizás me voy a tomar un minutito nomás para plantear algo que señalaba Juan José antes. Yo creo que los elementos, esto es quizá no sé, una recomendación, pero los elementos de la Constitución, de la Convención, uno tiene que mirarlos en su conjunto, no solamente de manera individualmente considerada, porque hay una lógica que está detrás, ¿no? Entonces, en materia, por ejemplo, de independencia del Poder Judicial, y yo tengo un matiz con Juan José, yo creo que acá, cuando uno habla de independencia del Poder Judicial, claro, es independencia de los jueces, pero es respecto de los otros poderes del Estado, o sea, evitar la captura política. Por eso es que finalmente la independencia es tan relevante, ¿no? Ahora, yendo directamente a la pregunta, el tema penal se planteó como límite, pero se terminó rechazando, lo cual obviamente complejiza un poco el tema de la interpretación futura, porque si el legislador va a tener que tener la pega de delimitar bien cuáles van a ser las materias, delimitar bien también a quién se aplican estos distintos sistemas de justicia. La gran pregunta ¿era necesario tener que hacer esto también? Porque claro, uno puede desdramatizar muchas cosas, pero la realidad, ¿cierto?, es que pasar de tener un poder judicial a tener
distintos sistemas de justicia que pueden llegar a ser, no estoy diciendo que vayan a ser, pero que pueden llegar a ser, tantos como pueblos y naciones indígenas están reconocidas, por lo tanto 11 más el chileno, desde mi punto de vista lo que genera es una incertidumbre respecto de potenciales resoluciones de conflictos jurídicos. Si a eso uno le suma, ¿verdad?, el enfoque plurinacional para efectos de la resolución, al igual que el enfoque de género para el tema de la resolución, se abren muchas interrogantes que condicionan, por otro lado, la imparcialidad del juez para poder tomar esas resoluciones. Porque se dice, ¿cierto?, para las resoluciones se tendrán que hacer con enfoque de género. ¿Qué significa eso? Que en el caso de una custodia, por ejemplo, de niños, se tenga que resolver en favor de la madre necesariamente porque es con enfoque de género. ¿Qué significa eso en la práctica? Entonces, ese tipo de interrogantes, igualmente que el tema penal, es precisamente lo que estoy convencida que se pudo haber evitado y no se evitó. De hecho, esto no lo digo yo, solamente lo dicen convencionales constituyentes que están por el apruebo, pero dicen que finalmente fueron torpezas, que fueron niñerías finalmente. Entonces, si tú me preguntas realmente por qué se rechazó este tipo de limitaciones, fue simplemente eso, fue el hecho de no querer o de querer estirar, perdón el chilenismo, pero tirar el chicle hasta que se cortó, ¿no? Y se podría haber evitado generar tanta incertidumbre. Así que yo no veo que hay más explicaciones que eso, porque razones técnicas para haber excluido las materias o a quién se le aplicaba esta normativa o cómo finalmente se terminaban juzgando ciertos conflictos jurídicos, no hay mayor razonamiento técnico. Gracias, Connie. Me tomo de justamente eso que mencionas. Amaya, es una de las preguntas que se reitera una y otra vez. ¿Por qué no se dejó expresamente establecido que no se aplicaba el derecho indígena al resto de los chilenos? Habría sido una certeza importante, ¿o no? ¿A qué te refieres con no al resto de los chilenos? Que, por ejemplo, las normas específicas de los distintos sistemas, ¿no es cierto?, de las costumbres, de los principios que rigen los distintos sistemas indígenas, en el evento de que, por ejemplo, existe un conflicto, que es lo típico que se plantea, ¿cierto?, entre un original de un pueblo originario, ¿no es cierto?, y una persona que no pertenece a ese pueblo originario. ¿Por qué no dejar establecido claramente en la Constitución que el derecho de ese pueblo originario, dado un conflicto que afecte a un chileno, ¿no es cierto?, por llamarlo así, y a un original de ese pueblo originario, no se le va a aplicar, por ejemplo, a un chileno que no se quiera someter a esas normas? Pero a mí eso me parece obvio y de perogrullo, pero efectivamente uno siempre puede clarificarlo. Si te parece que no está tan claro, uno siempre puede pedir una interpretación. Como señalé, la Constitución es una norma a interpretar. Yo no dudo ni por un segundo que esa va a ser la interpretación, porque además la interpretación que tiene el sentido común. Pero yo no integré la Comisión de Sistemas de Justicia, yo estuve en la Comisión de Forma Jurídica de Estado, pero seguramente también hay una historia por hacer de la historia fidedigna del establecimiento. Algo señalaba Constanza de los debates que se dieron y en que no hubo acuerdo, y por cierto creo que es solo el puntapié inicial, la palabra inicial respecto del modelo, que por cierto hay que construir, hay que perfeccionar, hay que precisar, pero la lógica de alguien que conoce de pluralismo jurídico, te puedo asegurar que el ordenamiento jurídico se aplica al miembro del pueblo originario respectivo. Y lo otro, que yo creo que se ha sobrevalorado el rol que va a jugar en el día a día del sistema de justicia. Esto es común, se llama círculos de justicia en Canadá, y es absolutamente minoritario, se aplica a los miembros del propio pueblo, es voluntario y siempre tiene una supervisión que está dada como límite por el derecho internacional de los derechos humanos y el Tribunal Jerárquico Superior. O sea, a mí me parece que se usa como una herramienta para infundir temor, y entonces quizás la pregunta de fondo es, ¿a qué le tememos? ¿Por qué pensamos que si un pueblo originario como el pueblo Rapa Nui tiene conductas, tiene un ordenamiento jurídico propio, ese ordenamiento jurídico va a ser barbárico, o va a ser inadecuado, o va a ser inapropiado? La ley Pascua, que acaba de ser derogado 2 de sus artículos, justamente da cuenta de cómo los propios pueblos originarios pueden pedir actualizar la norma de acuerdo a los tratados de derechos humanos. Así es que yo creo que la experiencia incluso chilena habla de esto, de que es posible su aplicación en marcos adecuados,
y que simplemente lo que habla es de la pluralidad que ya existe en Chile. Yo tengo esperanza que esto va a abrir la puerta a reconocer ordenamientos jurídicos que siempre han existido y que simplemente han estado invisibilizados hasta ahora. Va a ser nuestra labor como académicos y como estudiantes de Derecho más interesante, porque va a ser un poco más diversa. Por cierto, vamos a tener que estudiar, pero al menos a mí personalmente me encanta estudiar, así que muy bien, abierta a ello. Muchas gracias, Amaya. La verdad es que tenemos muchísimas preguntas, han llegado fundamentalmente vinculadas a los temas de lo que puede significar en términos administrativos y económicos la implementación de tantos cambios al sistema de justicia, solo pensando en los tribunales ambientales, ¿no es cierto? Uno por región aumenta importantemente su número, más los tribunales administrativos. Hay muchas dudas respecto de los límites a la aplicación del derecho de los pueblos indígenas. Ciertamente se refieren a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, ¿no es cierto? Pero han surgido muchísimas dudas sobre eso. También sobre la eliminación del control preventivo, a propósito de la intervención de Juan José. Lamentablemente estamos muy pasados en el tiempo, nos hemos excedido 7 minutos. Podríamos seguir conversando probablemente mucho tiempo más. Hay muchísimos puntos que clarificar, sobre todo dada la cercanía, ¿no es cierto?, del plebiscito del próximo 4 de septiembre. Esperamos haber contribuido con un granito de arena a la formación, a la creación de una opinión en quienes hoy nos acompañaron en este streaming. Gracias a cada uno de los profesores que hoy estuvieron con nosotros, Amaya Alves, Constanza Juve, Juan José Romero, un honor, un gusto haberlos tenido esta mañana en este webinar de CLAPES UC. Muchas gracias a Felipe Larraín también por las palabras introductorias y por acompañarnos durante todas las presentaciones. Me despido, esperando que haya sido de utilidad para todos nosotros. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy Gracias, bien. buen Gracias, día. gracias. Adiós, que estén muy bien.